Seguimos con Ovenir Sartú, Antonio Mercader, Carlos Ramela y Esteban Valenti. El mes pasado se cumplieron 20 años de la promulgación de la última ley de puertos, la ley de puertos vigente. Antonio Mercader proponía que discutiéramos este asunto, un aniversario que pasó, decías, relativamente desapercibido. Sí. Y importante porque quienes conocimos el puerto anterior, aquel que recibió la calificación internacional de puerto sucio, un puerto casi sin barcos, sin containers, por supuesto, que se paralizaba cada rato, que tenía más de 5.000 funcionarios, que era todo estatal, es decir, todo lo manejaba la administración de puertos, que estaba absolutamente dominado por los sindicatos. Había varios sindicatos, ¿no? Nada más que de los estibadores, por ejemplo, que fue uno de los nudos más difíciles de desatar, había 4 sindicatos distintos. Ya estaba don Juan Castillo funcionando en esa época, que fue el que dijo la famosa frase, ¿no? Si nos privatizan el puerto nos quedamos sin sindicato. No fue así, el puerto se privatizó obviamente, digo, hay competencia de privados, y el sindicato donde estaba Juan Castillo sigue actuando, de manera que no se dio eso, pero digo, me parece que fue una reforma muy interesante en el proceso, fue apoyada por blancos, colorados y algunos frentistas que vieron que realmente era el camino, que el puerto no podía seguir como estaba. Y se hizo en 2 años, bajo la dirección del ingeniero Álvarez Maza. En 2 años, bueno, se logró eliminar una cantidad de funcionarios. Eliminar no, se les dio la posibilidad, había una ley que les permitía jubilarse anticipadamente, se pasó de 5.000 funcionarios a 1.500, se dio entrada a las empresas privadas, se decretó la libre circulación de mercancías adentro del puerto y se convirtió en lo que es hoy, un puerto en expansión, un puerto modernizado, un puerto donde hay competencia, que actualmente figura en el 13º lugar entre los 150 puertos o 148 puertos que estuvo investigando la CEPAL en su reciente informe, lo ubicó en el 13º puesto, subiendo 4 puestos, que viene subiendo año a año, es decir, eso evidentemente va a estar entre los 10 primeros. Lo cual habla de realmente cuán importante es una ley. A veces nosotros decimos, bueno, esa ley, sí, se hizo una ley por la galería, pero nadie la aplica, nadie la respeta, las leyes no lo son todo. Bueno, en este caso sí, hubo una ley que fue transformadora, una ley y una aplicación que fue transformadora, y sobre todo quiero decir también que el puerto en aquel momento estaba aprisionado por las corporaciones, en particular por la corporación sindical, por los sindicatos donde no se podía subir a un barco, donde las manos de los estibadores duraban 6 horas, donde se hacía paro, donde no se trabajaba de noche, etcétera, etcétera, etcétera. El día que se rompió eso y se liberó el puerto creció. Y creo que ese es un buen modelo para aplicar en otros sitios donde las corporaciones siguen mandando y dominando y tienen asfixiada la situación. Y pongo el caso de la educación. Creo que la educación debería mirar al puerto y ver cómo se puede hacer una transformación, no es para tomarse frívolamente. Vos lográs hablar del puerto y terminar hablando. No es para tomarse frívolamente. Digo que es un buen modelo. No es para tomarse con frivolidad el tema de la educación en este país. Yo comprendo que al frente el tema de la educación no le importa mucho modificarlo, total lo maneja, lo domina como si fuera un comité de base, pero creo que es importante, ¿no? Claro, a uno le deprime ver que se ríe, ver que hagan mofa, ver que hagan mofa. Empezando por el puerto. No, digo que es un buen modelo de cómo liberarse del peso de las corporaciones, ¿no? Digo que la educación está dominada por las corporaciones, creo que el día que se desate eso, se va a mejorar. Y creo que el puerto es un buen ejemplo a seguir. Yo voy a hacer autocrítica. Yo en el momento del tema del puerto estaba en contra totalmente de la ley. Me supongo. Y la verdad es que esa ley fue una base, yo creo que hasta en cierta medida simbólica de muchas cosas. Es decir, el puerto llegó a eso no por los sindicatos, porque ahora vamos a resultar que el puerto llegó a ese nivel de ineficiencia por los sindicatos. En buena medida. No, llegó por los gobiernos ineficientes, incapaces y clientelistas. Por eso llegó a eso, porque quien gobierna el puerto, quien dirige el puerto, es los gobiernos, los entes autónomos. Entonces, no tapemos con una ley lo que fue una medicina para un desastre que era el puerto de Montevideo. Y la verdad es que lo que produjo la ley, pero también la gestión, porque no nos olvidemos que quien obligó a la empresa que ahora es la líder en materia y que es la que tiró, digamos, arrastró todo el puerto, lo construyeron ante un gobierno frente amplista. Estás hablando de TCP. Estoy hablando de TCP.
Entonces, Terminal Cuenca del Plata, la terminal especializada la que en contenedores. obligó, impuso y obligó al ritmo que estaba establecido para construir. Así que con una buena ley, aunque hayamos estado en contra, una buena gestión gubernamental, ¿no? Incluso con una dosis de autocrítica, porque el puerto funciona no solo por la ley. Es cierto que la ley ayuda. El puerto funciona porque hay un gobierno que trabaja de manera mucho más eficiente, este gobierno, más transparente. No solo este gobierno, solo este gobierno. Incluso el gobierno de Jorge Valle, que no tenía que ver con la ley, hizo avances importantes. Y el primer gobierno, el que la puso... Pero la gran explosión del puerto y de la logística, y eso lo dicen las cifras de manera abrumadora. Viva el Frente. Lo produjo el gobierno del Frente Amplio. Sí, viva, todo es el Frente acá. Y no hablo de otros temas. Antes no había nada, antes que llegara el Frente no había nada. Este país lo inventó el Frente. Había 5.000 trabajadores en un puerto ineficiente, que no lo nombró el sindicato. Lo inventó el Frente. Vamos al otro lado de la mesa, Carlos. Convierte la autocrítica en un elogio. En un autoelogio. Es como Zapata, si no la gana la empata. y de eso se trata la tertulia, disculpame. O vos no lo usás. Yo creo que la transformación del puerto, bueno, exime de todo comentario. Lo que era el puerto antes y después es una demostración palmaria de cómo, cuando se hacen las cosas bien, cuando se busca un marco legal adecuado, cuando se libera una actividad, cuando se le saca de arriba esos corporativismos que lo traban, más allá de cómo se hayan generado, la realidad es que estaban ahí, que bloqueaban todo desarrollo, y el puerto de Montevideo era una verdadera vergüenza, ineficaz y sobre todo muy negativo para el país y su economía. Todo eso cambió de la noche a la mañana en un proceso que empezó con esa ley y siguió a posteriori. A mí lo que me parece bueno destacar como elemento que sirva como proyección del país, un poco va en el sentido de lo que fue la primera parte de Valenti con su autocrítica. Cómo en este país las corporaciones, apoyadas por cierta izquierda, no toda, pero por cierta izquierda, se dedicaron durante décadas a demorar, a trancar y a entorpecer cambios indispensables. ¿Y lo hicieron con el por la puerto, derecha? lo hicieron con el puerto. Estoy hablando, después va a ser su turno. Estoy hablando. Lo hicieron con el puerto. ¿Con qué solemnidad que te... Bueno, lo hicieron... La risa viene porque Carlos acaba de parar una interrupción que pensaba meter o venir. De Sartú, que nunca interrumpe. No, que estadísticamente habla menos. Lo hicieron con ¿Viste? el puerto. Ser educado no paga. No paga. Lo hicieron con el puerto y lo hicieron también en otros organismos. No hay que olvidarse de aquel acto de sinceramiento de Vergara, cuando muy poco después que Tabaré Vázquez ganara las elecciones, en la contratapa de Búsqueda un reportaje dijo: ahora que somos gobierno vamos a apoyar muchas de las cosas a las cuales nos opusimos cuando éramos oposición. La pregunta del millón es: ¿cuánto le costó al país esa forma de hacer política? ¿Cuánto se atrasó el país? ¿Cuánto perdió de progresar? ¿Cuánto Uruguay y los uruguayos nos vimos perjudicados porque cierta izquierda le dio bombo al sindicato del puerto para que se opusiera a las reformas? Como le dio bombo al certificado de AFE, al sindicato de AFE, que sigue en el mismo estado que estaba el puerto antes. AFE sigue teniendo 1000 y pico de empleados. Esos empleados se oponen a cualquier reforma de cualquier tipo, y AFE tiene 3 trenes que circulan de vez en cuando. La reforma de ANCAP, que también fue boicoteada por la izquierda. Hoy tenemos un récord mundial, tenemos el gasoil más caro de la región por lejos. El sector productivo, agro, transporte, pagan el gasoil más caro. ¿Por qué? Porque el precio de nuestros productos, nafta y gasol, está condicionada por la realidad técnica de una refinería que es obsoleta, a que le gusta hablar de obsoleta a la gente del gobierno. Y sin embargo, ahí estamos. Entonces, la mayor inversión en reformar la refinería no sirve desde para que nada, se creó. No sirve para nada. Tenemos el gasoil más alto de la región porque la refinería falla por su base. Ahora, ¿cuánto le costó al Uruguay esa actitud egoísta y mezquina de una izquierda que dijo cuando peor mejor y paremos y lleguemos a todo? Una pregunta, ¿Valmera va a hablar toda la hora? ¿O algún momento voy a poder tomar yo la palabra? Concedo la palabra, concedo una interrupción al compañero Sartori. No. Cerramos la hora tuya y hablamos los demás. Se unen los 3 en un gesto de hidalguía y te autorizan a que hables, venir. Los 4. Yo quiero, sinceramente digo, yo no voy a discutir que efectivamente en algunos lugares del Estado las corporaciones sindicales
actúan como un factor retardatario y que frena cualquier tipo de buen funcionamiento. Pero el origen de los problemas del Estado uruguayo no está exactamente en los sindicatos. Pero por favor. Y quiero ser muy claro en que acá hubo gobiernos, esto no lo digo como acusación, así como admito que tienen razón en cuanto a que en algunos lugares los sindicatos actúan como fuerzas reaccionarias, también hay que tener claro que acá hubo todo un proceso de privatización para el cual previamente se pusieron directorios y gerencias que estaban apuntando a fundir al organismo para poder privatizarlo, para justificar que había que privatizarlo. Entonces, vamos a ser claros, acá hubo medidas espeluznantes en algunos de los organismos públicos y directorios que seguían orientaciones casi suicidas, ¿no? Entonces no podemos echarle toda la culpa a los sindicatos. Yo veo que hay organismos públicos que ahora funcionan, no son deficitarios, marchan. Básicamente porque, está bien, los sindicatos, lo que se quiera, pero básicamente los directores tienen intención de que el organismo público funcione. Si yo pongo al frente de un organismo público a un liquidador, a un tipo que está al mismo tiempo negociando cómo se va a privatizar y con qué pedazo se va a quedar cada quien, es bravo que el organismo funcione. Entonces, me parece que... Yo quiero hacer una referencia. Ahora las corporaciones, eso es un problema de izquierda. La corporación que más le costó al país, para responder fue la corporación de los banqueros, amigos del poder, porque si no, no podrían haber llegado como los Peirano por quinta vez a fundir bancos, que se quedaron con bancos. Y eso sí es una corporación, y no era sindical. Es más, ahí el sindicato, como lo reconoció el poder político en su conjunto, colaboró extraordinariamente en salvar al país. Entonces, hablemos de las corporaciones en general y veamos, porque ni el mérito o el demérito, la culpa de lo que pasó en el puerto era de los sindicatos, sino era de la gestión en primer lugar, porque cuando tuvieron los votos los tenían antes. ¿Por qué no aprobaron la ley 20 años antes? ¿Por los sindicatos no la aprobaron? No. Saltamos del puerto a los sindicatos. No, es que lo trajeron ustedes. Vos me criticaste que yo hablé de la educación y tú me salís a los bancos. Trajiste de que la ley de los puertos era todo contra los sindicatos, es tuyo. Y además, ¿querés que te cuente las cantidades de corporaciones parasitarias de un capitalismo amiguista que hubo en el Uruguay durante décadas? Absolutamente. Yo creo, Valenti, que vos debés conocer toda la historia, pero relatás la mitad. Yo no sé si sabés tú que los sindicalistas bancarios de Uruguay, en buena parte, cómplices de todos esos banqueros que vos decís, porque les servía para lograr beneficios extraordinarios. No lo dijo así Jorge Valle. Almorzaban con el señor Ron, semana por medio, en el comedor del Banco Comercial, rodeados de paredes de madera con los cuadros de los presidentes colgados. O sea, no nos vengamos, no vamos a hacer trampas en ese sentido. Y tener amores carnales con Ron, no me hagas hablar. Parece que no vivieras en el Uruguay. Cuando se votó la ley de puertos, votó la ley de puertos, hubo cubiertas incendiadas. Hubo amenazas, hubo violencia, hubo pedradas. Cuando se subastó la terminal, el centro quedó sitiado por Castillo y su gente, quedó sitiado. O sea, ustedes me refieren a los errores de los partidos políticos de hace 50, 60 años. ¿50, 60 años? Los asumo. 2002. Lo del puerto fue antes. No, hablando 2002. Del puerto. Pero estoy hablando de la crisis bancaria. No. Sujétese al temario. Los asumo si querés, pero ustedes, por el motivo más egoísta de todos de llegar al poder, le pusieron el palo en la rueda al país. Le pusieron la rueda. Y rechazo por infundadas y agraviantes los comentarios de mi amigo Sartú de que nosotros poníamos personas para que liquidaran las empresas. Eso no es real. En algunos casos sí. En algún caso porque la empresa no admitía otra cosa que la liquidación. Asumían el cargo y yo escuchaba, esto salía por televisión, sería comprobable, individuos puestos en los directorios de los entes hablando de la conveniencia de privatizarlo. El mismo organismo que dirigían. ¿Qué empresa privada admite que el gerente diga que hay que venderle a la competencia? 15 años sin poner $1 para generar energía. 20 años sin poner $1 en los puertos. La mayor inversión portuaria estatal. UTE es un desastre. La mayor inversión estatal portuaria de los últimos 50 años se produjo durante el gobierno frente amplista. ¿Querés que te haga la lista? Sector privado libre. No, y estatal de los también. Cánceres que ustedes le crearon. Estatal también. Estamos hablando de también la parte estatal. 3 minutos.